Buenas, en este video vamos a explicar el tema de poder y espacio, presentado por las estudiantes Gabriela Guardela y Karen Castañeda. Para empezar, debemos decir que el análisis de la espacialidad del poder es algo que ha preocupado a diversos sectores debido a que se debe tener en cuenta de que al espacio ser una ubicación física de personas y de recursos materiales, dentro de este espacio se dan relaciones de poder, que de acuerdo a Foucault, el poder no es ni una institución, ni una estructura, ni cierta potencia personal, sino que es una situación estratégica compleja dentro de cada sociedad. De acuerdo a Poulantzas, el efecto del conjunto de las estructuras sobre las relaciones de las prácticas de las diversas clases, es decir, la capacidad de una clase social para realizar sus intereses objetivos específicos. El poder no puede analizarse como algo o como una esencia que cualifica a su poseedor, sino que básicamente una operación no es un atributo, sino que es una relación. El espacio es ese medio natural transformado por los hombres. Sea cual sea el tipo de sociedad existente, lo que se determina dentro del espacio son esas relaciones que se establecen entre los hombres. El espacio entonces resulta ser un soporte de la vida cotidiana de los sujetos sociales. Este recinto físico que actúa como continente relacional del sujeto político, tanto como productor como consumidor, contiene, por supuesto, características específicas que determinan y condicionan el accionar del sujeto social. De acuerdo a diversos autores, dentro de los cuales aquí vamos a mencionar 5, para hablar acerca de la definición de poder y los tipos de poder. O sea, podemos ver que entre estos autores van a existir ciertos puntos donde van a estar de acuerdo en cuanto a la definición del poder. Por ejemplo, vamos a empezar con Max Weber, que menciona que el poder es un sinónimo de obediencia. Este autor dice así: por poder debe entenderse la probabilidad de que una orden concreta sea obedecida por un determinado grupo de hombres. Entonces, este autor lo que dice que es que si se cumple una regla general, se está ejerciendo poder, ya que la experiencia muestra que ningún poder puede concentrarse en fundamentar su permanencia sobre motivos exclusivamente racionales respecto a su valor, sino que todo poder busca legitimarse. Entonces, según la clase de legitimidad a la que aspira, es fundamentalmente diverso. Y entonces también se da ese tipo de obediencia y el aparato administrativo establecido para su continuidad, el carácter del ejercicio del poder y, consecuentemente, pues, se determina la eficacia de ese poder. El segundo autor que mencionamos es Carpizo, quien menciona que el poder es un fenómeno social que no puede concebirse en forma aislada, sino siempre en grupo. El poder fuera de la sociedad no es imaginable porque siempre se manifiesta a través de relaciones sociales. Entonces, una sociedad o un agrupamiento sin poder no puede existir porque es necesaria como esa energía que impulsa el poder de ese grupo y que establece reglas que se deben cumplir para poder llevar una vida en grupo o una vida en sociedad. Entonces, de esta manera, lo social y el poder se implican recíprocamente. No existe poder sin sociedad ni sociedad sin poder. Entonces, de esta manera, se puede decir de que aquí el hombre es un ser político y que, por ende, también es un ser social. Para Hans Buchenheim, el poder es la reserva de posibilidades que le están dadas objetivamente a una persona en virtud de la actitud y el comportamiento de los demás. Aquí se diferencian dos términos, que es el de fuerza, que es la fuerza es lo que posee cada persona para influir socialmente sobre ella misma. Según Buchenheim, el poder es el potencial que se obtiene como resultado de la convivencia con los demás. Este autor, al basarse en Hannah Arendt, precisa que la fuerza es una propiedad individual. En cambio, el poder es necesariamente en grupo. Es decir, la fuerza de una persona se convierte en poder cuando los demás la toman en cuenta. Para Arnold M. Rose,
el poder implica la adopción de decisiones por medio de las cuales quienes la toman tienen la posibilidad de ejercer el control. En su explicación, la noción de control es muy importante y manifiesta que poder y control significan pues prácticamente lo mismo. Rose se refiere también a la diferenciación entre poder e influencia, debido a que la influencia es lo que mueve al poder. Y también destaca los aspectos oferta y demanda, en el cual la oferta hace que algunas personas u organizaciones puedan controlar a otras, y la demanda hace que las sociedades u organizaciones puedan seguir existiendo, ya que se tratan de cumplir o de que se pueda llevar a cabalidad el cumplimiento de necesidades mínimas. También, bueno, en las divisiones del poder podemos destacar a los autores Fernández Ruiz, quien dice que pueden existir distintos tipos de poder, como el económico, el religioso, el social, el cultural y el tecnológico. Y también encontramos al autor Mendieta y al autor Núñez, quienes hablan del poder público, que este poder público se divide en poder militar y en poder civil. El poder militar, pues, es esta expresión de que existen relaciones internacionales y de que es cuando hay potencias extranjeras que pueden ejercer poder sobre la soberanía nacional, y el poder civil se constituye como ese poder político que se manifiesta a través del poder del Estado en relación con los gobernados. Y su eficacia está en ejercer más el poder moral que la fuerza. En otras clasificaciones se encuentra el poder económico, que es el que se ejerce mediante el manejo y control de bienes y servicios y los factores de producción y comercio. El poder tecnológico, el cual modifica conductas y crea y satisface necesidades, así como crea sistemas y procedimientos que modifican y perfeccionan nuevos inventos y descubrimientos encaminados a satisfacer el logro de metas y objetivos de las personas, la sociedad y el Estado. El poder religioso, el cual busca que se modifique la conducta de los individuos, así como el poder social, que es el que impone modas, rutinas y comportamientos cuya observancia o infracción se pueden aprobar o desaprobar. El poder cultural, que es cuando una cultura ejerce poder sobre otra y se pueden crear estas clases de invasión o coloniaje cultural. Pero sea cual sea, todas estas clasificaciones se deben tener en cuenta de que cada una posee su propia naturaleza, posee su misma amplitud, y en este aspecto, pues lo más importante es saber de que existe como una jerarquía de poderes. O sea, no todos los poderes tienen el mismo alcance, sino de que hay unos que son dependientes de otros, ¿sí? Entonces, de esta manera, no se puede generalizar la clasificación del poder, pero sí se debe tener en cuenta de que existen características que diferencian a un tipo de poder del otro. Ahora, mi compañera Karen va a hacer su intervención. Bueno, yo les voy a hablar sobre la hard y soft power. Como estaba hablando mi compañera Gabriela, el poder es deseado por todos, ¿no? En diferentes ámbitos y contextos. Es casi que un objeto invisible que se puede obtener por diferentes medios, y de cierta manera es un recurso muy deseado y, digamos, punto de muchos problemas dentro de la sociedad. La naturaleza de lo que es el poder es cambiante, y la importancia y efectividad de este depende es la manera en cómo se adapta a la mutación de esos factores sociales, económicos y políticos. Como decía aquí ella, hay diferentes divisiones y, por ejemplo, según Joseph Nee y Sánchez, el poder siempre depende del contexto en el que esté. Y, digamos, no depende tanto de los recursos que se tengan, sino de los resultados a partir de las estrategias que se tracen y que sean efectivas con esos recursos. Entonces, se ve de que un país con muchos recursos no necesariamente tiene más poder que otro. Depende de cómo es utilizado.
Aquí Ni nos hace una diferenciación entre lo que es el poder duro o hard power y el poder suave o soft power. El poder duro lo relaciona más o menos como un empujón. Son todos esos recursos tangibles que se leen como fuerza o dinero. Es lo que es conocido como el método tradicional. Las influencias de este poder parten de amenazas o de recompensas. Así el sometido, digamos, está plenamente consciente del poder que está ejerciendo un Estado sobre el otro. Este tipo de poder usa el poder de mando y la habilidad de obtener resultados a través de la coerción. Por lo tanto, el enfoque del hard power es totalmente coercitivo. Implica que los estados con la capacidad militar o una economía mejor o más poderosa ejercen una influencia sobre otros estados menos poderosos para hacer su voluntad. Esta influencia puede ser a través de barreras comerciales, seguridad militar u otro mecanismo que brinde beneficios al sometido, lo que se dice como la zanahoria de la recompensa, o si no, como sería como el garrote o el palo. Por otra parte está el poder suave o soft power, que Joseph Nee nos muestra como una especie de atracción. De hecho, él fue el que introdujo este término y hace alusión a lo que es una forma más sutil de poder. Esta forma de poder emplea recursos intangibles, tales como lo que son las instituciones, las ideas, la cultura y valores que, digamos, provean de cierta legitimidad al Estado, por ejemplo. Es un enfoque más persuasivo de las relaciones entre Estados que en lugar de coaccionar o hacer uso de la fuerza como se hace en el hard power, lo que hace es cooptar o convencer indirectamente al otro para lograr sus objetivos. Esto lo hace a través del control de una agenda, digamos que limita de cierto modo las opciones del sometido, pero nunca digamos, no lo obliga, sino que le da a escoger, pero entre opciones que le sirvan a ese estado, por ejemplo. Lo que hace que este poder sea un poco más, menos visible que el hard power, y el sometido a veces puede estar consciente o no de ese poder. El soft power suele moldear su entorno antes digamos, de una decisión, brinda alternativas, lo que dije, sin que éstas se alejen de sus intereses. Así, digamos, ellos pueden llegar a decidir quién vota, tienen poder de veto, quién es invitado. Básicamente ponen las reglas del juego sin necesidad de acudir a una fuerza militar concreta. Pues la distinción por la naturaleza que tienen y la función, ¿no? El hard power tiene un punto de vista de coerción en las relaciones internacionales y emplea el poder económico y militar. Y digamos, es como la imposición del más fuerte sobre el más débil a través de la fuerza. Y hace un gran contraste con lo que es el soft power, cuyo enfoque es más sutil, ¿no? Atrae y coopta a otros estados a través de métodos que influyan en las preferencias o intereses. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Que ellos, por ejemplo, lo que es con Irán, sí hubo una intervención militar fuerte, pero actualmente, por ejemplo, a pesar de que en Irán la cultura es muy cerrada, ha ido cediendo de cierta manera a través de lo que es el entretenimiento, las redes sociales, películas, todo esto, digamos, absorbiendo un poco de lo que es la cultura estadounidense. Entonces así va digamos, metiéndose a través de una especie de soft power en lo que es la cultura y cambiando las ideas de otro estado. Por último, Joseph Nee desarrolla una especie de concepto sobre el poder inteligente, que él aconseja que
no es escoger entre el hard y soft power, sino equilibrar, digamos, esas dos. Él dice que el poder inteligente es en tener la habilidad para combinar los recursos del poder duro y suave en estrategias que sean efectivas. Llegar a contar con ambos poderes para poder lograr sus objetivos, el objetivo de un Estado. Y eso sería. Muchísimas gracias.